Para el desarrollo de la fuente de poder y la fuente aislada se utilizaron esquemas vistos en distintas materias de nuestra carrera, en donde la fuente de poder con salida de 12 volts inició con una corriente alterna de 227 volts aproximadamente, un transformador y después los diodos, el puente de diodos que se encargan de direccionar los semiciclos positivos y los ciclos negativos, los capacitores conectados a la salida de estos que van a rectificar el voltaje de los ciclos, convirtiéndolo de corriente alterna en corriente directa, y llevarán consigo fluctuaciones que van a ser corregidas por los reguladores de voltaje 7812 y 7912 y ambos entregarán 12 volts positivo y negativo respectivamente. Para la fuente aislada o fuente flotada fue necesario acoplar la fuente de poder anterior al transformador de esta, mediante una resistencia de valor pequeño, entre 200 y 120 ohms. Como se observa en la simulación, se utilizó un valor de 120 ohms para permitir que la corriente tuviera un valor elevado y el tiempo de simulación disminuyera y se pudiera ver en el video más rápido. Para el control de voltaje se realizó un código de Arduino donde permitía el incremento del ancho de pulso, que este se encuentra proporcional al incremento de voltaje, y para ello se utilizó un potenciómetro a la entrada del microcontrolador y a la salida un circuito MOSFET conectado al transformador. Debido a que la fuente de voltaje alcanza su valor máximo de 12 volts después de 2 minutos y medio, haremos un salto en el tiempo para lograr observar este cambio de voltaje y poder seguir con la explicación del circuito. El circuito de continuación empieza en el Arduino, el cual va a generar la señal del SG. A continuación tenemos el filtro para visualizar dicha señal y la fuente de 12 volts, la cual va a alimentar todo el circuito antes del optocoplador. Tenemos el filtro, pasa altas, pasa bajas y rechazabandas, así como el circuito que va a acoplar la señal para la entrada del optocoplador. A su salida tenemos una fuente que fue creada, dado que la fuente flotada no funciona de forma adecuada, dado su tiempo de retraso, y podemos visualizar en el osciloscopio número 5 la salida de la señal del optocoplador y del osciloscopio número 6 en la señal amarilla a la salida del Arduino, y en la señal azul tenemos la que va a entrar al optocoplador con su debida amplitud y offset. Podemos ver que la señal de la salida del optocoplador no logra estabilizarse sin antes cerrarse, y por lo cual no se puede utilizar para enviarla a MATLAB porque no podemos realizar la conexión de los puertos virtuales. En el circuito de continuación se tiene acoplado tanto los filtros como la fuente de poder y la fuente flotada. Pero al realizar la simulación de este circuito obtenemos muchos errores. Esto se da debido a la fuente flotada, que tarda en llegar a su valor máximo, por lo cual obtenemos errores en los amplificadores que se alimentan por esta, y se presentan otros errores en otros componentes, pero esto es porque se tienen demasiados elementos para que se realice la simulación de forma adecuada. Aquí está el circuito para la comunicación serial con Arduino. Solamente incluye algunos elementos básicos, como el filtro de 16 Hz para la señal de la salida de Arduino de la derivación número 2, y también incluye un circuito acondicionador de la señal para la entrada del optoacoplador, ya que este requiere la señal en un rango de 1.3 volts a 1.9 volts, así que la señal tiene un offset y es atenuada. Eso es lo que pasa antes del optoacoplador. A la salida del optoacoplador tenemos el modelo del emisor común para el transistor que se encuentra a la salida del optoacoplador y está conectado a una resistencia de 1 kilo y a una fuente de 5 volts. Y pues a la salida del optoacoplador vamos a tener una señal que va a ser diferente a la de entrada, y por lo tanto vamos a tener que reacondicionarla, por así decirlo. En el osciloscopio podemos ver en el canal 1 la señal de entrada la señal de salida del Arduino,
En el canal B tenemos la señal acondicionada para la entrada del optoacoplador. En el canal C tenemos la señal a la salida del optoacoplador. Y finalmente en el canal D tenemos la señal ya reacondicionada. Después en MATLAB hacemos la comunicación serial a través de los puertos virtuales. Y aquí podemos observar cómo se empieza a construir la señal en MATLAB de acuerdo con la información que está recibiendo desde Proteus. Solamente vamos a mostrar lo que pasa con un ciclo completo de la derivación número 2, ya que solo esto es para finalidad de demostrar que el circuito funciona. Ya en el reporte se incluye un tiempo más amplio de comunicación. Y ya después aquí en MATLAB vamos a ver cómo se ven las gráficas. En la gráfica de arriba corresponde a la señal antes del aislamiento y antes de ser acondicionada. Después tenemos la señal después del aislamiento y finalmente la comparación entre ambas. Y aquí vamos a correr el error cuadrático medio mediante un programa y eso es todo. Para el cálculo de las potencias se utilizó una medición indirecta en la que se midieron la corriente y el voltaje de entrada en las dos fuentes, tanto en la fuente de potencia como en la fuente flotada, y también se midió el voltaje y la corriente de salida en la fuente flotada, y ya después simplemente se utilizó la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente para determinar el valor de la potencia a la entrada y a la salida de las fuentes.